¿Ya? ¿Qué fue lo último que habíamos visto la clase pasada? La clase pasada habíamos hablado de las integrales de superficie, pero de campos vectoriales, ¿no es cierto? La famosa integral doble sobre la superficie de f.nds, ¿no? ¿Y cómo se calculaba esta integral? Si es que la superficie S tú la parametrizabas en función del parámetro u y v, con u y v en un cierto dominio D. ¿Cómo se calculaba esta integral? ¿Cómo era? La doble integral sobre dónde? Sobre el dominio de los parámetros de f evaluado en la parametrización, producto punto con quién. Con la norma de las derivadas de La, cada parámetro. la norma. No, no. Sí, la norma. Perfecto. ¿Por qué? Porque era integral de campo vectorial, ¿o no? Acá iba el producto cruz. ¿Ya? Perfecto. Esto fue lo último que habíamos visto, la clase del día miércoles, cómo calcular integrales de campos vectoriales. Hicimos varios ejemplos. Y ahora vamos a ver un teorema que es muy similar al de Green, pero en R3. ¿Te acuerdas que el de Green te relacionaba una integral de línea sobre una integral de área? Bueno, acá el teorema que se va a llamar el teorema de Stokes va a relacionar una integral de línea en R3, antes era en el plano, con una integral de área, pero en el espacio, antes también era en el plano. ¿Ya? Es el análogo de el teorema de Green, pero en el espacio. Entonces vamos a escribirlo acá. Va a ser el teorema, escribámoslo por acá, teorema de Stokes. Me acuerdo que cuando yo hacía ayudantía de esto, había una niña que me decía el teorema de Stokes y se confundió y lo escribió con una R. Y me acuerdo que había una banda que era los Strokes, creo que eran inglés. Y cuando lo googleó le salieron la banda y no sabía qué estudiar. Así que sin R, ¿ya? Stokes, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Sea S una superficie orientable, ¿ya? Y suave por partes, o sea que es seccionalmente suave, acotada por una curva C cerrada y simple, acotada por una curva C cerrada y simple, ¿ya? O sea, deja hacerte un pequeño ejemplo. Eh, ponte tú, ponte tú, imagínate que esta es la superficie S, o sea, es como un paraboloide, ¿ya? Es como un paraboloide, a ver, hagámoslo ahí. Es como un recipiente. Esta es la superficie S, ¿ya? Entonces, el borde, el borde de esta superficie S va a ser lo que voy a churar con color azul, ¿ya? Que va a ser esta parte. Este va a ser su borde, ¿ya? Y este borde va a ser la curva C de la cual estamos hablando, ¿ya? Entonces estamos tomando una superficie S orientable y suave por partes, acotada por una curva C, cerrada y simple, ¿ya? Si además, si además, em, tú tomas un campo vectorial, ¿ya?
que vaya a R3, campo vectorial, de clase C1, campo vectorial, escribámoslo bien, campo vectorial de clase C1 y ese dominio D que contenga tanto a la superficie como su borde, entonces se va a tener la siguiente igualdad. Si tú quieres calcular la integral de línea cerrada, ¿ya? De el campo vectorial F sobre la curva C, ¿ya? Sobre la curva C, esto va a ser exactamente igual a la doble integral, ¿ya? A la doble integral sobre la superficie S, pero ¿te acuerdas que antes en el teorema de Green iba el de QA de X menos de PA de Y? Y eso era porque habían dos variables nomás, ¿ya? En este caso, cuando estamos trabajando en tres dimensiones, acá va el rotor del campo vectorial. Acá escribámoslo bonito, el rotor del campo vectorial, ¿ya? Entonces, acá acuérdense que esto es el rotor, ¿ya? Donde la n, donde la n, n es el vector normal, eh, inducida, con dirección inducida, con dirección inducida, tras aplicar la regla de la mano derecha a la curva C. Mano derecha a la curva C. ¿Ya? Eh, ya. Entonces, anotémoslo. Primero echémosle un pequeño vistazo, vayamos escribiéndolo y lo comentamos, ¿ya? Paciencia, paciencia. A primera vista parece chino, pero es súper útil y es súper sencillo de entender, ¿ya? No es difícil, no es difícil. Em, ya, a ver, y aquí para que se entienda en lo que dice en la parte de abajo, cuando te dice, donde n es la normal con dirección inducida, acá dirección de doble C, dirección, ya, dirección inducida, tras aplicar la regla de la mano derecha a la curva C. Mira, ¿qué vas a hacer tú? Cuidado, porque yo tengo muchos amigos que eran zurdos, son zurdos, y agarraba la mano izquierda. Cuidado acá. Tú vas a tomar tu mano derecha, ¿ya? Vas a tomar tu mano derecha y vas a poner tus dedos en la dirección en la cual tú estás recorriendo la curva. Ponte tú que la curva la vayas recorriendo en este sentido, ¿ya? Entonces, tú con tus dedos, bueno, esta es una mano deforme, ¿no es cierto? Tiene tres deditos, o sea, cuatro en total. Tú vas a recorrer la curva y el pulgar te va a dar la dirección del vector normal de esta superficie. O sea que, en este caso, ¿no? En este caso, ¿qué vector normal tendríamos que considerar? El vector normal que apunta
hacia arriba. O sea, si yo acá dibujo el vector normal, sería como hacia adentro, ¿no? ¿Se entiende, no? Chiquillos. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué te está diciendo el teorema? Que si tú quieres calcular la integral de línea sobre alguna curva C, eso va a ser exactamente igual a la integral doble sobre alguna superficie cuyo borde sea esa curva C, ¿ya? Cuyo borde sea esa curva C. Y tú te tienes que guiar y ser bien ordenado, ¿ya? Con la regla de la mano derecha. No puedes fallar ahí porque ahí te cambian los signos y nos caímos, ¿ya? ¿El vector apunta arriba desde dentro de la superficie? Sí, sí, Fabián, exacto. Si fuese el otro vector, sería como exterior, o sea que apunta hacia afuera, ¿ya? Pero nuestra regla de la mano derecha dice que apunta hacia adentro. Dime, Francesca. Profe, disculpe, pero, por ejemplo, los cuatro dedos eh, están como sobre la curva y por eso va hacia adentro. Claro, mira, tú tienes que tomar tu mano y el índice, ponte tú ya, que sea el índice. El índice tiene que ponerse como en la dirección de la curva, así. Y el dedo pulgar te va a apuntar hacia arriba. Ese hacia arriba te va a dar la dirección del normal, ¿ya? O sea, como que tienes que mirar tu índice poniéndolo sobre la curva, ¿ya? Y ese pulgar te va a dar la dirección del normal. No sé si se entiende o no. Pero recién había dicho que iba hacia adentro. Exacto, exacto. O sea, cuidado, es el vector que está por dentro, pero que apunta hacia arriba. Es el vector que está por dentro, pero que apunta hacia arriba. En este caso, por ejemplo, si hubieses ocupado, ya, ponte tú, digamos que yo tengo esta curva, ya, digamos esta curva, ya, y estoy considerando otra superficie, digamos la superficie plana, ya, la superficie plana. Esa es la superficie plana, ya, y la curva yo la estoy recorriendo en sentido antihorario. En este caso, ¿no? En este caso, tú nuevamente, tú vas a tomar la manito, ¿no? La mano derecha. En este caso, te quedaría algo más o menos así. A ver, el pulgar y los deditos. Un, dos, tres, cuatro. Ahí le hice con todos los deditos, ¿ya? Y tiene esta reloj. No, me quedo pésimo. Pero el vector normal apunta en este caso hacia arriba. No sé si se entiende el monito. Ahí la mano la dibujo pésimo. ¿Hacia arriba, donde en la posición de la mano o hacia arriba siempre? Hacia arriba en la dirección del pulgar. Ah, El pulgar es el que manda, el pulgar es el que te va a dar la regla de la mano derecha. Incluso, a ver, yo sé que esto es complicado de explicar online. Deme un segundo, ¿ya? Profe, Dime. es necesario que la palma de la mano esté apuntando hacia el interior, ¿cierto? Porque es posible que gire la mano y el índice igual me quede apuntando en la dirección de la curva, pero el pulgar me queda para abajo. Tus dedos tienen que ir como en la dirección. Mira, aquí te voy a mostrar una foto, ¿ya? Eh, dame un segundito, ¿dónde lo tengo? Los dedos tienen que ir como recorriendo la curva, ¿ya?
Mira, te voy a mostrar. Dame un segundo. No es la mejor calidad de foto, ¿ya? Pero yo creo que sirve, ¿ya? Ponte tú, la voy a poner acá. Aquí está, ¿ya? Entonces, imagínate por un segundo que la curva es la siguiente. Es esta. Esta es la curva C, ¿ya? Y tú la estás recorriendo en el sentido de esas flechitas, ¿ya? Entonces tú con tus dedos, ¿no es cierto? Con el dedo índice, el anular y todo el resto, tú vas a envolver tu mano, ¿no es cierto? La palma de tu mano en la dirección de esas flechas. Y tu dedo pulgar va a señalar hacia dónde tiene que ir el vector normal. O sea que en teoría la palma siempre apuntaría como al centro, por Eh, así decirlo, de la curva. claro, claro, sí, sí, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe, sí, gracias. Por ahí me dicen, profe, nos sirve definir el pulgar en la dirección del cable. O curva y luego rotar la mano para que los dedos restantes traspasen el área. A eso no lo entiendo. No, ahí no te estoy entendiendo. Pero paciencia, paciencia. Vamos a ver cómo se ocupa en la práctica. Yo sé que a la primera la regla de la mano derecha es como enredar, ¿ya? Pero en la práctica no es tan difícil, créame, ¿ya? Voy a dejarlo por acá, va a ser como mi ayudita, ¿ya? No es el punto donde nos deberíamos como estar equivocando, ¿ya? Entonces hagamos un ejercicio, ¿ya? Entonces, ejemplo, ¿ya? A ver. Entonces, verifique el teorema de Stokes, ¿ya? Eh, demostrando que se cumple la igualdad, y acá vamos a escribir la igualdad, ¿no? Que era la integral sobre la curva C de f en dr igual a la doble integral sobre una superficie S del rotor de F. Pero, no demostrarla o verificarla de manera teórica, sino que de manera práctica. Entonces te voy a decir quién es la S, quién es la curva C y tal, ¿ya? Entonces, ¿dónde la superficie S son todos los puntos en R3 tales que la coordenada y más la z siempre te dan 2 y además x cuadrado más y cuadrado es siempre menor o igual que 1, ¿ya? Y además, el campo vectorial que vamos a considerar para este ejemplo va a ser el campo menos y cuadrado, coma x, coma z cuadrado, ¿ya? Entonces, tratemos de verificar el teorema de Stokes con esta superficie S y este campo F, ¿ya? Esta superficie S y este campo F. Primero, pregunta, ¿qué es esta superficie S? Así de manera gráfica, si yo lo grafico, ¿qué cosa debería ser esta superficie S? Un cilindro cortado por un plano. Un cilindro cortado por un plano. ¿Coinciden por ahí en ¿No sería una parábola? una parábola? Ya, a ver,
hasta ahora he escuchado tres Mejor. respuestas. Ya, parábola. A ver, ya, las voy a anotar. Parábola. ah, Vamos a discutirlo, ¿ya? Parábola, cilindro, cortado por un plano, ¿no es cierto? Y por ahí me dicen intersecto del cilindro con un plano. ¿Algo más? ¿O esas son todas las opciones que piensan? Un cilindro inclinado. Un cilindro inclinado. No, no, eso no. Eso no, eso no. No, ahí Como no. un anillo inclinado. Bueno, un anillo con un plano inclinado. Un anillo con un plano inclinado. A O sea, ver, un círculo, círculo, círculo. paciencia. Primero que todo, es una superficie, ¿no es cierto? Entonces podría ser un anillo como... O sea, un círculo con área. Ah, ya, por ahí estamos, ya. Cambiamos el vocabulario. Entonces, vamos por partes. Siempre cuando me aparece una superficie como de esta forma, ¿no es cierto? Escrita como un conjunto, ¿no? Siempre yo me voy a detener en la igualdad. La igualdad me va a decir qué cosa es. La igualdad me va a decir qué cosa es. Entonces, si yo miro solamente la igualdad, ¿qué me dicen ustedes que es? Si miro solamente la igualdad, ¿qué es? Un plano. Muy bien, es un plano. Esto es un plano. Es un plano. Cuidado. ¿Ya? Entonces, si yo vamos haciendo los esbozos, yo grafico eso, digamos que esto es como un plano. ¿No es cierto? Eso es un plano. Pero no es un plano que se prolonga infinitamente en todas las direcciones. No, no lo es. Es un plano donde las coordenadas X e Y están acotadas. O sea que te dicen que yo no estoy enfocado en el plano infinito, ¿no es cierto? Que se prolonga en todas las direcciones, ¿ya? Sino que yo estoy enfocado en el plano que se encuentra acotado, ¿no es cierto? Por este cilindro. O sea que si yo acá dibujo el cilindro, ta 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 tam, ta 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 tam, acá arribita solamente me va a interesar la parte del plano que se encuentra dentro del cilindro. Pero en definitiva, ¿qué es? Es una parte de un plano, es una porción de un plano que se encuentra dentro de un cilindro. ¿Coinciden conmigo, no? Sí. Entonces, si lo hacemos bien bonito, bien bonito, bien bonito, déjenme dibujar esto un poquito más agradable, ¿ya? Lo hacemos bonito y con eso yo creo que queda clarito. Entonces ponte tú que imagínate que ese era el cilindro, pero yo estoy solamente interesado en la parte plana, ¿no? Esta es la superficie S, ¿ya? Esta es S. Perfecto, ¿ya? Ahora, profe, ¿por qué no era factible anular para hacerse una idea del gráfico? Sí, sí es posible anular. Cuidado, sí es posible anular una coordenada, pero si tú anulas alguna coordenada del plano, como que en verdad no sacas mucha información que digamos, ¿ya? Llegas a rectas, que es al final de cuentas las proyecciones de un plano, ¿ya? Cuidado. Entonces, vamos a partir primero con el lado, acuérdense que nosotros tenemos que verificar esta igualdad, ¿no es cierto? Entonces, voy a verificarla primero
por el lado derecho. O sea, voy a calcular la integral de la superficie. ¿Ya? Y después verificar que se cumple con el lado izquierdo. Vamos, ¿cómo parametrizo la superficie S? Con polares y el radio igual a 1. Cuidado, polar y radio igual a 1. Cilíndricas, perdón. Si, con radio igual a 1. Raíz de 2, ¿no? Bueno, ayer. Es un radio que recorre desde 0 a 1. Exacto, ahí sí, porque fíjate que tú tienes que ir barriendo toda la zona interior para generar toda esta planicie. No puedes fijarte en un radio fijo igual a 1, que eso sería estar parado en la periferia del cilindro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí. Entonces, vamos, sería algo así como phi, que sea dependiente de r y teta. ¿Cómo sería la parametrización? Le ponemos r coseno de teta, r seno de teta, ¿y cuál sería mi tercera coordenada? 2 menos 2 R menos seno de R seno de teta. Es Perfecto, lo mismo. perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, ya tengo la parametrización. Vamos, necesito calcularle el normal. Entonces derivo phi con respecto a r. Eso me da coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta. ¿Ya? Ahora phi con respecto a teta. Eso me da menos r seno de teta, r coseno de teta y menos r coseno de teta. Y acá no enredarse, ¿no? Nosotros, ¿qué hacíamos? Imaginábamos que acá teníamos una matriz y armábamos nuestra matriz para generar el producto cruz que necesitábamos para el vector normal. ¿Ya? Phi r cruz phi teta. ¿Ya? Entonces vamos, armemos este vector normal. ¿Cómo te quedaría? Si yo calculo la primera coordenada, ¿cuánto te da la primera coordenada? ¿Cuánto te da la primera coordenada? S con S y S con S. ¿Cuánto te da? 0. 0, coma, la segunda coordenada. ¿R o no? ¿Sí o no? ¿Confirman? Sí. ¿Y la tercera? S con S te quedaría R coseno cuadrado más R seno cuadrado. ¿Cuánto da eso? R también. R también. Perfecto, R también. Pero cuidado, cuidado. Acá recordemos que importa en la dirección en la cual estemos apuntando el vector normal. ¿Ya? Cuidado. Voy a ocupar, ¿ya? Aquí me piden que yo verifique el teorema de Stokes. Entonces hay que ser súper concordante. Fíjate que este vector normal que nos ha entregado nuestros cálculos tiene tercera componente. ¿De qué signo? Positivo. O sea que el vector normal que estamos considerando es, ¿cuál es? Sería el vector normal que apunta hacia arriba, no el que apunta hacia abajo. ¿No es cierto? Ese sería el vector normal que estamos tomando en cuenta. Entonces, la curva que es el borde de esta superficie, ¿en qué sentido tendría que estar recorrida? ¿En el sentido antihorario o en el sentido horario?
Antihorario. Perfecto, ¿no es cierto? Tal cual está en el sentido de las flechitas verdes. ¿Y por qué razón? Porque así se cumple la regla de la mano derecha. ¿Ya? Cuidado, Profe, dime. pero solo tenemos que, es que como que me confundí, solo hay que comprobar la tercera componente, la dirección. Es que, por ejemplo, dice de que menos y cuadrado, como que solo a Ah, mí no pero está. cuidado, ese es el campo. El campo no tiene nada que ver con la dirección que yo esté tomando del normal. ¿Ya? En este caso no tiene nada que ver. ¿Ya? Lo único que estoy tratando de decir es que el recorrido que voy a tener que hacer para calcular esta integral para la curva C tiene que ir en concordancia con mi vector normal. No, no he mirado el campo F. El campo F no lo estamos mirando. ¿Ya? Por ahora. ¿Sí? Sí, ¿Qué más? Por ahí me dicen la componente J no debería ser menos R. Cuidado, yo digo que es más R. Cuidado, yo digo que es más R. Si tú calculas la componente J, recuerda que va un signo menos, ¿no? Va un signo menos y tú después multiplicas S con S, te quedaría menos R coseno cuadrado. Y después S con S, te quedaría menos R seno cuadrado. Y con ese cambio de signo te da positivo. ¿Ya? Perfecto. Ya, po, tengo el vector normal. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Ayúdenme. Si quiero calcular la integral de la derecha, ¿qué necesito? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿El rotor? El rotor. Necesito saber quién es el rotor, que ese sería como la función vectorial que tengo que integrar, ¿no? Entonces calculemos el rotor de F. Escribámoslo por acá. ¿Cómo se calculaba el rotor de F? ¿Cómo era? Era un determinante. ¿Te acuerdas o no? Donde Producto cruz del eh, gradiente por el F. exactamente, del operador nabla con el F. En este caso, el F, ¿cuánto era? Menos I cuadrado, X y Z cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto te da este producto, este rotor, mejor dicho? ¿Ya? Entonces, vamos. Te quedaría S con S y S con S. Cero, ¿no es cierto? La derivada con respecto a y de z cuadrado es cero y la derivada con respecto a z de x también es cero. Vamos por la segunda componente. ¿Cuánto te queda la segunda componente? Cero también. Perfecto, cero también. ¿Y la tercera? Esa no da cero. ¿Cuánto da? Uno más doy. 1 más 2. ¿Todos coinciden? ¿Confirman o no confirman? Ya, me dicen que sí. Entonces, por lo tanto, la integral, que es la integral del lado derecho, que era esta cosa, ¿no? La integral del rotor, va a ser la integral doble, ¿ya? De el rotor, que en este caso es 0,0,1 más 2i, y 1 más 2i, evaluada mi parametrización, sería 1 más 2r seno de teta, producto punto con el normal, que ya lo calculamos y nos dio 0,r, en dr y de teta. Y acá ya empiezo a preguntarme algo. Hay una cosa que me estaría faltando, que olvidé. ¿Qué falta? Especificar
Límites de integración. El dominio de los parámetros, ¿no es cierto? ¿Cuál era el dominio de los parámetros? Que incluso lo comentaron. ¿Cuál sería el dominio de los parámetros? De 0 a R y de 0 a 2pi. Cuidado, de 0 a 2pi, sí, y el otro Ah, que sea, el otro era de 0 a 1. de 0 a 1. De 0 a 1, ahí sí, ahí sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces eso, si lo ponemos en nuestra integral, te quedaría la integral de 0 a 1 de 0 a 2pi. Vamos, calculémoslo, si no es difícil. ¿Por qué? Porque fíjate que se anulan muchos Profe, productos. ¿el vector normal no tenía que ser unitario? No, no. ¿Por qué? Porque recordemos que se simplificaba. ¿Te acuerdas que cuando nosotros consideramos el vector unitario, mira, ¿qué pasaba acá? Se te simplificaban las normas. Mira, dame, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjame mostrártelo. Esto creo que lo hicimos por acá. Acá lo hicimos. Mira, te voy a compartir pantalla. Dame un segundo. ¿Te acuerdas que cuando definimos la integral de campo vectorial, ya, lo consideramos Profe, unitario? se ve el power. eh, no dice Ahora definición. sí, ahora sí. Ahora Ahora sí, sí se ve. ya. ¿Te acuerdas que cuando definimos la integral, lo considerábamos unitario, pero ¿qué pasaba con esa norma? Se simplificaba, ¿no es cierto? Esa norma se simplificaba con el diferencial de superficie y al final te quedaba multiplicarlo directamente por el vector, ¿ya? Sin tomarlo unitario. Vale, ¿Sí? ¿Estamos bien? sí. Perfecto. Avísenme si se ve el PowerPoint. Avísenme que estamos con latencia. ¿Se ve o no se ve? Ahí sí. Ya. Vamos. Calculemos entonces ese producto punto y esa integral. Te quedaría la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1 de r más 2r cuadrado seno de teta. Y esto en dr de teta. Lo cual te da la integral de 0 a 2pi de, integramos r, te quedaría r cuadrado medios, o sea, te da 1 medio, más 2/3 seno de teta, ¿no es cierto? Eso tras integrar y evaluar. Y acá ya hice todo el proceso, integré y evalué. Y ahora, cuando tú desarrolles esta última integral, te daría 1 medio teta menos 2/3 coseno de teta, y eso evaluado entre 0 y 2pi. ¿Y cuánto te da eso? Te daría pi, y las evaluaciones de coseno te dan 0 porque se te anula. Así que solamente te quedaría pi. ¿Coinciden conmigo o no? Vayan diciéndome al tiro si es que me equivoqué o no. Está bien. ¿Estamos bien o no? Parece que sí. El Tomás también confirma. Uno más y yo me quedo contento. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ya, pues. Entonces, el lado derecho del teorema de Stokes nos dio pi. Veamos si es que el lado izquierdo también da pi. ¿Ya? También da pi. Entonces, fíjate que el lado izquierdo, ¿qué era? La integral de línea. Esta integral de línea. ¿Ya? Entonces, yo tengo que parametrizar esa curva, la curva que puse con color verde. ¿No es cierto? La curva C. Entonces, ¿quién me ayuda a parametrizar esa curva C? ¿Cómo lo hago para parametrizar la curva C? ¿Cómo lo puedo hacer yo para parametrizar la curva C?
sería qué cosa pararse en el borde del cilindro, ¿no es cierto? En el borde del cilindro. O sea que sería incluso mirar esta parametrización, pero con radio igual a ¿cuánto? 1. Con radio igual a 1. Si tú fijas el radio 1, ¿tú qué cosa generas? Generas el borde de este cilindro, o sea, de esta superficie, ¿ya? El borde de esta superficie. Entonces, escribámoslo, escribámoslo. Ahora bien, para la integral de línea, para la integral de línea, ¿ya? Nosotros vamos a parametrizar C mediante la parametrización R de t o R de teta, lo que tú gustes, como coseno de t, seno de t, y para que pertenezca también al plano, ¿cuál era la ecuación del plano? Z igual a 2 menos i, que sería 2 menos seno de t. Y para que estemos realizando la vuelta completa, nosotros tendríamos que tomar el t entre 0 y 2pi. ¿Ya? A ver, no en- ¿por qué se dan esas condiciones al teorema? Porque no se cumple. No entiendo tu pregunta, Daniela. ¿Me la podrías reformular? Ah, cuidado, no es una demostración. Cuidado, no es una demostración. Es solamente verificar para que para un caso en concreto se tiene. Nada más. No es una demostración. ¿Ya? Estoy verificando que para un caso en concreto se va a tener que se mantiene la igualdad. Nada más. ¿Ya? Vamos. Para calcular la integral de línea, recuerda que tú necesitabas calcular la derivada de tu parametrización. Esa era menos seno de t, coseno de t, menos coseno de t. ¿Ya? Y recuerda entonces que el campo, ¿cuánto valía el campo? Era algo así como menos i cuadrado x, z cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular la integral sobre la curva C de f en dr, ¿cómo se calculaba esto? ¿La integral de qué cosa? De 0 a 2pi Ya, de 0 a 2pi, ¿qué más? por f evaluado en r y por la derivada de r. Ya, f, el campo evaluado en mi parametrización. O sea, menos seno cuadrado de t, coseno de t, 2 menos seno de t al cuadrado. Producto punto con la derivada de mi parametrización, que es menos seno de t, coseno de t y menos coseno de t. Y esto en dt, ¿no? Entonces ahora, bueno, a calcular eso, ¿ya? Que tampoco es tan terrible. Fíjate. Mira, te va a quedar la integral de 0 a 2pi de menos seno cubo, perdón, más seno cubo, ¿no es cierto? Más seno cubo de t. Después, la integral de más coseno cuadrado de t. Y por último, menos 2 menos seno de t al cuadrado por coseno de t. ¿Ya? Entonces, ¿cómo integras tú seno cubo?
¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Tú recuerdas que seno al cubo lo puedes ver como seno de t por seno cuadrado de t. Y eso es lo mismo que seno de t por 1 menos coseno cuadrado de t. Y ya con eso tienes la pega lista. ¿Por qué? Porque te quedaría esa integral. Por otra parte, ¿cómo lo hago para integrar el segundo término? Este término. ¿Cómo era que se integraba eso? Con la identidad del ángulo doble, ¿no? Era un 1 más menos. coseno de ángulo de 2t sobre 2. Perfecto. 1 más coseno de 2t sobre 2. ¿Y cómo lo hago para resolver la tercera integral? ¿Cómo lo hago para resolver esa? Con un cambio de variable. ¿Cuál sería tu cambio de variable? Seno de t igual a u. ¿Seno de t igual a u? O 2 menos seno de t igual a u. Eso sí. 2 menos seno de t igual a u. ¿Ya? Y con eso te sale. ¿Ya? Entonces, mediante estos pequeños arreglines, ¿se puede resolver la integral? Sí. ¿Ya? Y yo acá no quiero que perdamos más tiempo y te voy a dar de inmediato el spoiler que, bueno, ¿cuánto crees que da esta integral? Sí. Mira, qué genio. Pi, ¿no es cierto? Da pi. Efectivamente, da pi. ¿Ya? Aquí lo que sí te voy a pedir que lo verifiques, que ocupes los pasos que yo te indiqué, verificar, mejor dicho, que ocupes los pasos que yo ya señalé abajito y que verifiques que efectivamente te da pi, ¿ya? Y que se mantiene la igualdad y por lo tanto se cumple el teorema de Stokes, ¿ya? Pregunta, ¿se entendió la idea del teorema de las dos cosas que están involucradas en la igualdad? Una integral de línea con la integral de superficie. ¿Se entiende, no? Profe, yo tengo una duda. Tengo una Dime. duda. Esto en sí quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero hacer una integral de línea sobre una circunferencia, por ejemplo, yo podría hacer sobre una superficie, por ejemplo, abajo de esa circunferencia como un paraboloide o un cilindro, cualquier sea la superficie, ¿me va a dar igual? Perfecto. Muy, muy, muy buena ¿Eso es? pregunta. Sí, muy buena pregunta. Y esa pregunta tiene una observación que yo la iba a agregar ahorita. ¿Ya? Tu pregunta es muy, muy, muy buena. Entonces, aquí está mi observación y la robé un poquitito con un dibujo. ¿Ya? Mira, fíjate, ya, que si la curva que yo estoy considerando es esta que voy a considerar en color rojo, todavía ni siquiera mires lo que está escrito arriba. Ya, por ahora no. Solamente mira el dibujo. Si esa es la curva C, tú perfectamente podrías considerar una superficie como la que está acá arribita, ¿no es cierto? Que es una superficie que tiene como borde a la curva C. O bien podríamos considerar este paraboloide. Todas estas dos superficies tienen el mismo borde en común. Independiente de la superficie que tú escojas, ¿ya? Si tú escoges una superficie 1 y una superficie 2, el teorema se te va a cumplir igual, independiente de la superficie que tú escojas. O sea que la integral de línea va a ser igual o bien a la superficie S1 o a la superficie C2, la que tú gustes. ¿Cuál vas a escoger tú? La que se te haga más sencilla de calcular. Y punto. No te vas a complicar con superficies enredadas, sino que con superficies
fáciles, ¿ya? Entonces, si lo pudiésemos resumir en breves palabras, sería algo como lo siguiente. Puedes escoger cualquier superficie cuyo borde sea la curva C. Y acá, ojo, escoger las, las superficies más fáciles. O más sencillas. ¿Ya? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Sí, sí, se responde bien. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Y esto es muy importante, demasiado importante, ¿ya? Que al final de cuentas tú tienes libertad de acción, ¿ya? Tú puedes escoger eh, cualquier superficie, ¿no? Ponte tú, si te hago otro dibujo, imagínate que esta es la curva C, ¿ya? Esta es la curva C, o que fea la curva C, ¿ya? Tú podrías escoger perfectamente el paraboloide como una superficie S1, o bien podrías escoger el plano que está contenido y que cuyo borde sea esa curva C. ¿Cuál, si tú a mí me preguntas, cuál escogería yo? Bueno, yo escogería el plano. ¿Por qué? Porque el plano es mucho más sencillo. No hay términos cuadráticos, son puros términos lineales. Fácil de trabajar, ¿ya? Fácil de trabajar. Tú siempre vas a buscar superficies que no te compliquen los cálculos, ¿ya? Veamos un ejemplo adicional. Veamos otro ejemplo. El ejemplo que tengo a mano es este. Sí, era este ejercicio, ¿no? Sí. Ya. Este ejercicio. Este ejercicio salió en un certamen. ¿Ya? Entonces, dicen, determine la magnitud de la circulación de este campo, el campo F, que fíjate que es un campo súper complicado, ¿ya? Fíjate que acá aparece dentro del seno unicubo, dentro del coseno un x cuadrado, es un campo súper complicado, no es nada sencillo y fácil de abordar, ¿ya? Y más aún, tiene en su tercera componente una función h, que es desconocida. Solamente yo sé que esa función h es de clase C1. ¿Ya? Pregunta, recordemos el tema de vocabulario. ¿Qué era la circulación? ¿Qué cosa era la circulación? El flujo de los vectores El flujo del por campo la vectorial. superficie. Cuidado, cuidado, no, ¿Qué pasa por la superficie? tampoco. Fíjate que te dicen calcule o determine la magnitud de la circulación a lo largo de la curva C. ¿Qué era entonces? Recordemos, eso era del Comillas era el certamen. trabajo, ¿no? El trabajo. ¿Y por qué se le ponía circulación? Porque era cerrada la curva. Porque la curva era cerrada. No lo pudiste haber dicho mejor. La curva era cerrada. Punto. Nada más. ¿Ya? O sea, lo que a mí me están pidiendo es calcular la integral de línea de f punto de r sobre la curva C, la cual es cerrada. La cual es cerrada. Eso me están pidiendo. ¿Ya? Pero, fíjate que yo de inmediato
te puedo decir que calcular esta integral parece súper, súper, súper complicado porque, ¿por qué razón? Porque yo voy analizando el campo y veo que, ponte tú, me queda coseno de x cuadrado, seno de y al cubo. Es súper difícil, ¿no es cierto? Complicada debido a que el campo no es, entre comillas, amigable, ¿ya? O sea, derechamente es feo, ¿no? Es feo. No me conviene llegar y calcular esa integral de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ocupar el teorema de Stokes. ¿Ya? Teorema de Stokes. Perfecto. Entonces, si yo ocupo el teorema de Stokes, esto va a ser igual a la doble integral sobre alguna superficie S cuyo borde sea la curva C de el rotor del campo. ¿Ya? Y ahora yo tengo que escoger quién va a ser esa superficie S. ¿Quién va a ser esa superficie S? Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿ya? Para que nos hagamos una idea. Yo tengo un elipsoide, ¿no es cierto? Ya, tengo un elipsoide que es como un huevito, ¿no? El cual está siendo cortado por un plano, ¿no es cierto? Está siendo cortado por un plano. A ver si me queda bonito. Me quedo como una nave espacial, no sé. Entonces, te generó como una curva así en diagonal. ¿Ya? Digamos que esta es la curva C. Pregunta, ¿qué me conviene utilizar como superficie? Una elipse. Un Ah, Mismo plano. Lo que está el- dentro del elipsoide intersecta con el plano, ¿o no? o sea, me gusta lo que dijo el compañero, un plano, pero acotado a la región elíptica. ¿Se entiende eso, no? O sea, la porción de plano que se encuentra dentro de la elipse. ¿Ahí sí? Entonces, esa la voy a ocupar como superficie S. ¿Ya? Acá para que se entienda el monito, ya está en perspectiva. Eh, entonces, ¿cómo parametrizo esa superficie? O vamos por parte, vamos por parte, antes de parametrizar esa superficie. Calculemos el rotor, que eso es algún cálculo directo. Calculemos el rotor. ¿Cuánto te da el rotor del campo vectorial? ¿Cuánto te da? Veamos, no, parece que no es tan sencillo así como de mirarlo y sacarlo, ¿no? Así que vamos piano piano, a ver cuánto da. ¿Cuánto te da la primera componente de de este rotor? Sería S con S. ¿Cuánto te da esa derivada? 0. 0. ¿Y S con S? Menos 1. Menos 1, ¿no es cierto? Entonces te quedaría, primera coordenada, te quedaría menos 1. Coma. Vamos con la segunda coordenada. ¿Cuánto te da? Sería S con S. ¿Profe? Dime. ¿No queda uno solo? Porque no queda 0 menos menos 1.
Tienes razón, tienes razón. Uno con signo positivo, ¿no es cierto? Ahí sí. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Vale, gracias a ti. Vamos, las otras coordenadas sería Menos S 1. con S. Cuidado, ¿y el cambio de signo? 1. Ah, ya, ahí sí. 1. Y por último, la última coordenada, ¿cuánto te da? 1. 1. Perfecto. 1,1,1. ¿Ya? 1,1,1. Ahora, para el plano, ¿ya? Para el plano. eh, Fíjate bien lo que voy a hacer, ¿ya? Para el plano, yo todavía no voy a entrar a complicar. Voy a hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? ¿De qué forma me conviene parametrizar este plano? Así de manera directa. De manera directa. ¿De qué forma me conviene parametrizar ese plano? X y Z. Cuidado, un plano, o sea, una superficie depende de cuántos parámetros. De 2. De 2. Entonces, X, Z. puede ser X, Z. Perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque la Y depende de las otras dos, ¿o no? Entonces, mira lo que voy a hacer. Ahora, parametrizando S, ya, parametrizando S, yo voy a poner una parametrización, tal como dijo el Joaquín, una parametrización X, Z, donde la coordenada X vale X, la Y viene dada por el plano, 2Z menos X más 1, y la coordenada Z es la Z. ¿Y cuál sería el dominio en el cual se van a poder, eh, se van a mover estos parámetros? Bueno, vamos a pedirle que estemos al interior de este elipsoide. O sea que se cumpla esta desigualdad. O sea, menor o igual que 1. Para que estemos adentro del elipsoide. ¿Ya? Esta desigualdad o este dominio de los parámetros le vamos a poner dominio D. Así de sencillo, D. Y lo voy a trabajar todo el rato como D. Vamos a ver por qué. Vamos. ¿Cuánto te da el vector normal? Hay que calcular las derivadas de esta parametrización. La phi x y la phi z. ¿Cuánto te da la phi x y cuánto te da la phi z? La phi x te daría 1, menos 1, 0, y la phi z te está dando 0, 2 y 1. Por lo tanto, el phi x cruz phi z te da, a ver, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Armábamos una matriz IJK y calculábamos el producto cruz. Ayúdenme, ¿cuánto te da la primera componente? ¿Cuánto te da la primera componente? Menos 1. Menos 1. Menos 1. La segunda, 1. No, menos 1. menos 1. Y la tercera, 0. Menos 2. cuidado. 2. 3. No, 2 nomás solito. 2 solitos. 2 solitos. Perfecto. Entonces, y con esto vamos a concluir el ejercicio.
Entonces, la integral doble sobre la superficie de el rotor n ds va a ser la integral doble, y mira lo astuto que estamos haciendo, sobre el dominio de los parámetros, que todavía ni siquiera resuelvo esa inecuación, la estoy ignorando por completo, le puse d y la voy a mantener como d, de el rotor, que ya lo tenemos calculado. ¿Cuánto nos dio ese rotor? Nos dio 1,1,1, producto punto con el normal, menos 1, 2. Y acá en los diferenciales de x y de z. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú calculas este producto punto? Da cero. Da cero. Entonces, ¿te importó mucho el dominio de los parámetros? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque cuando tú calculas el producto, incluso escribamos para que se note que de aquí da cero. Cuando tú calculas ese producto punto, te queda 0 de x de z y eso es 0. Y listo. ¿Ya? Entonces, fíjate que acá la gracia de este teorema o del teorema de Stokes, ¿no? Para este problema en particular fue que me permitió calcular una integral de línea, ¿ya? Que yo no sabía cómo calcular, no tenía idea. ¿Por qué? Porque el campo era súper complicado, aparecía un x cuadrado dentro del coseno, un y cubo dentro del seno, me hablaban de una h que ni siquiera conocía y nunca me le dijeron cómo era, y apliqué el teorema de Stokes y ni siquiera la utilicé. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Chiquillos. Sí, profe. Ya. Sí. Por interno me hicieron una pregunta súper interesante, ¿ya? Dice, que a un amigo le pasaron Gauss y ecuaciones diferenciales y me pregunta, oye, ¿será que estamos muy atrasados? Ya, el profe Bazán, ¿se acuerdan que yo al principio de la clase les dije, oye, disculpen, sorry, que me estaba hablando por teléfono con el profe Bazán? ¿Ya? Yo ahí lo estaba llamando para decirle, profe, parece que se adelantó. ¿Ya? No es que estemos atrasados, es que parece que el profe se emboló y se sobreadelantó, ¿ya? ¿Cómo se hubiese, o sea, se sobreadelantó? Pensó que estábamos en una semana X y debía haber pasado tal materia y se adelantó para alcanzarla, pero al final no correspondía a esa semana, ¿ya? Por si acaso. ¿Qué más me preguntan? Profe, ¿cómo hubiese sido si el producto punto no daba cero? Bueno, si es que no daba cero este producto punto, ponte tú, te daba alguna expresión, bueno, ahora tú tienes que descubrir cuál es el dominio de esos parámetros. Entonces, estos parámetros los resuelves esta inecuación, que al final de cuentas te va a quedar otra elipse, ¿no es cierto? Y ahí aplicas algún cambio de coordenadas para integrar, digamos, no sé, coordenadas como polares, pero ponderadas con algunos factores. No sé si se entiende. ¿Se entiende la pregunta que me hicieron? ¿Qué hubiese pasado si es que este producto punto que aparece acá hubiese dado distinto de cero? Ponte tú que te hubiera dado, no sé, 3. ¿Qué hubieses hecho tú? Bueno, calculas 3, pero ahora hay que empezar a desmenuzar quién es ese dominio de. Y hay que resolver esta inecuación. ¿Qué es la tera? Sí, es la tera. Pero bueno, me lo preguntan. ¿Ya? Ya, pues chiquillos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o consulta.
¿No? ¿Profe? Dime. Eh, ¿Le puedo pedir si podría dar otro ejemplo? O sea, no otro ejemplo de ejercicio, sino si podría parametrizar lo mismo de recién, pero con otra parametrización, sin resolver, solo ver la parametrización. Eh, es que las otras son más complicadas. Sí, Son cierto, como que se me fue fea. sí, son súper complicadas. Mira, muy esbozo, muy esbozo. Ponte tú que hubieses ocupado. Mira, dame un segundo para que esto se entienda. Te voy a compartir toda mi pantalla, ¿ya? Puedes Ok, ver, puedes ver que abrí una ventana de Wolfram Alpha. se está abriendo, sí. Ahí se abrió. Ya. Entonces, mira lo que voy a hacer. Contour plot 3D. Y acá voy a tratar de explicar mejor el monito que antes había hecho para señalarte la otra parametrización posible, que es recontra difícil, ¿ya? X cuadrado dividido en 16 era, más y cuadrado dividido en 9 más z cuadrado dividido en 4 y esto igual a 1. ¿Y el plano cuál era? Ahí está. Y igual 2z menos x más 1. Ya. Entonces el x le voy a decir que se mueva entre -4, digamos entre -4 y 4, todas las coordenadas. Ya. Entonces, ¿te acuerdas que yo elegí la parte del plano que se encontraba dentro del elipse, ¿no es cierto? O sea, si nosotros digamos que corto el elipsoide, mejor dicho, se ve el plano, pero que está contenido dentro del elipsoide, ¿no? Yo perfectamente pude haber escogido, ¿no es cierto? El cascarón del elipsoide como superficie. O sea, lo que estoy señalando acá, esa como superficie. ¿Se entiende cuál superficie estoy? Sí, sí, sí. ¿Ya? Para parametrizar esa superficie, para parametrizar esa superficie, tú tendrías que parametrizar esto y pedir algunas cosas más, que es complicado. ¿Cómo parametrizas eso? Sería algo así como x igual a 4 coseno de teta, seno de phi, y igual a 3 seno de teta, seno de phi, y z igual a 2 coseno de phi. O sea, estoy ocupando coordenadas esféricas, ¿no es cierto? Pero eh, con radio fijo, ¿no es cierto? Con radio fijo dependiendo de las coordenadas que aparecen acá, ¿no? Y ahora, para pedir alguna parte del cascarón, yo voy a tener que pedir que la coordenada i, ¿no es cierto? Ponte tú que la coordenada i, o sea, 3 seno de teta, seno de phi, sea, aquí tú puedes escoger cualquiera de las dos, menor o igual que 2z menos x más y. No me cabe poner todo el z y todo el x. Pero el poner menor igual o mayor igual, ¿ya? Menor igual o mayor igual se refiere a la parte de abajo del cascarón o la parte de arriba. Y ahí tú puedes escoger cualquiera de las dos. Pero de que es complicadísimo, sí, lo es. ¿Ya? Entonces ahí tú tienes que decir, ¿por qué me voy a complicar? Vamos por lo fácil. ¿Sí? ¿Se entendió la idea de la parametrización o no? Sí, gracias, profe. Ya, de nada. Borremos estos monitos. Ahí sí. ¿Hay alguna otra duda o pregunta por ahí o no? No, parece que no. Ya, pues.
Para los que se van yendo, aprovecho de despedirme y que les vaya súper bien. El lunes, ahora sí retomaríamos las clases el lunes, ahí nos veríamos y veríamos el teorema de Gauss y empezar a ver ecuaciones diferenciales parciales. Chao, profe. Chao, que les Sí, vaya profe. súper. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Profe. Chao, profe, nos profe. vemos. Chao, chao. Dime, Joaquín. ¿Qué tanto se ocupa serie de Fourier para la EDP? Mucho. Digamos que mucho. El método que nosotros utilizamos para resolver ecuaciones diferenciales parciales se basa muy fuertemente en series de Fourier. O sea, por no decir que es lo más importante como para poder resolverlo. Ya. ¿Ya? Pero tranquilo, como que nadie se acuerda y acá igual lo repasamos. Ay, menos mal, porque. ¿Cuál te está grabando, profe? Ah, bueno, ya, ya. Vamos a dejar la grabación hasta acá.